Hola, buenas. Yo soy Gloria Candel, soy odontóloga y mi especialidad es la ortodoncia y la ortopedia dentofacial infantil. En el tercer congreso de la ciencia sanitaria os voy a hablar sobre el tratamiento de ortodoncia en pacientes adultos y en edad infantil. La ortodoncia se define como una especialidad de la odontología que trata las maloclusiones de los dientes. Estas maloclusiones también las vamos a definir como cualquier alteración en la relación de la oclusión dentaria que ocurre como consecuencia de las anomalías de forma y función de los tejidos blandos maxilares, de los dientes y de la articulación temporomandibular. Según la Organización Mundial de la Salud, las maloclusiones ocupan el tercer lugar entre las enfermedades bucales más frecuentes y son consideradas como uno de los problemas de salud a nivel mundial. En cuanto a la etiología de las maloclusiones dentarias suele ser multifactorial, pero generalmente la vamos a atribuir a dos causas fundamentales. Una de ellas son los factores hereditarios o genéticos, que son los considerados más determinantes, y en segundo lugar tenemos los factores ambientales, que pueden influir de manera drástica en la disposición de los arcos dentarios. Es importante que las condiciones que predisponen al desarrollo de una maloclusión en la dentición permanente sean detectadas tempranamente en la dentición primaria, es decir, en la dentición en la fase infantil, ya que un diagnóstico temprano y el tratamiento de las mismas puede tener grandes beneficios. Alrededor del 70% de la población infantil presenta algún grado de desviación de la oclusión ideal y entre un 25 y 30% necesita un tratamiento ortodóntico. A su vez, las maloclusiones son factores de riesgo de otras afectaciones orales, tales como la gingivitis, periodontitis, caries, disfunción en la articulación temporomandibular y, aparte de producir alteraciones estéticas y funcionales. En cuanto a la clasificación de las maloclusiones, existen numerosas clasificaciones de las maloclusiones. A continuación vamos a detallar una clasificación topográfica según los planos espaciales, según el plano sagital y el plano transversal. En cuanto al plano sagital, a su vez lo que puede ser anterior-posterior o en plano vertical. En cuanto a anterior-posterior, podemos clasificar las maloclusiones en clase 1, clase 2 y clase 3. Las clases 2 también se clasifican a su vez en subdivisión primaria o subdivisión secundaria. Y en cuanto al plano sagital, en su posición vertical, podemos encontrar a su vez una sobremordida aumentada o mordida abierta. En plano sagital, sentido antero-posterior, tenemos las clases 1, que son las que consideramos como una oclusión ideal, y consiste en que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco bucal de los primeros molares inferiores permanentes. Las clases 2, en la cúspide mesiovestibular del primer molar superior, va a ocluir por delante del surco bucal de los primeros molares inferiores. Y las clases 3 es cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye por detrás del surco bucal del primer molar inferior. En las imágenes se puede observar la posición de estos molares, de los primeros molares, que son los que están en ese color azulado. En la clase 1 vemos que obtienen y están en una posición, lo que nosotros llamamos en una posición ideal. En las clases 2 vemos que ese molar superior se encuentra un poco más adelantado con respecto a su posición del molar inferior. Y en las clases 3 lo que podemos observar es que es una posición invertida de este molar superior, es decir, ahora es el molar inferior el que se encuentra en una posición más adelantada con respecto al superior. En cuanto al plano sagital en sentido vertical, podemos encontrar un overbite, que es la distancia vertical entre el borde incisal o punta cuspidia del diente superior con el diente inferior.
la sobremordida profunda, que es cuando la corona de los dientes superiores cubren casi por completo las coronas de los dientes inferiores. Y podemos encontrar también una mordida abierta, que es cuando algunos dientes, generalmente del sector superior, anterior, perdón, no van a tener contacto con los dientes inferiores. En las imágenes también se puede observar lo que hemos estado mencionando. Tenemos el overbite normal, que es una posición normal, el overbite positivo, que es la distancia que se queda de los dientes superiores con respecto a los inferiores, y el overbite negativo, que es la mordida abierta, que es cuando los dientes del sector anterior superior no contactan con los inferiores, con sus antagonistas. En cuanto al plano transversal, lo vamos a clasificar también en un plano anterior o posterior. Dentro del anterior encontramos una mordida cruzada o una mordida borde a borde o un resalte aumentado. En el plano transversal posterior podemos encontrar a su vez una mordida cruzada que puede ser unilateral o bilateral y una mordida en tijera que también puede ser unilateral o bilateral. En cuanto al plano transversal sentido anterior, encontramos un overjet, que es la medida horizontal que sostiene midiendo el espacio vestibular del incisivo central superior a la cara vestibular del incisivo central inferior. En cuanto a esto vamos a encontrar un resalte aumentado, que es cuando esta distancia, que va del borde incisal de los incisivos superiores a la cara vestibular de los incisivos superiores, está aumentada. O un resalte negativo, que es cuando la distancia que va del borde incisal de los incisivos inferiores a la cara vestibular de los incisivos superiores está aumentada. Y luego tenemos una mordida borde a borde, que es cuando los bordes incisales de los incisivos superiores contactan con los bordes incisales de los incisivos inferiores. En las imágenes vemos un resalte normal, que es cuando la posición de la arcada superior se encuentra en una buena posición con respecto a la arcada inferior. Luego tenemos un resalte aumentado, que es cuando los incisivos superiores se encuentran en una posición un poquito más adelantada con respecto a los inferiores y va a dejar ese espacio resultante entre uno y otro. Y el resalte negativo pues es la mordida invertida, que es cuando los incisivos de la arcada inferior se encuentran más adelantada y la distancia que aumenta con respecto a los superiores es la que vamos a encontrar. En cuanto al plano transversal en sentido posterior, podemos encontrar una mordida cruzada, que es cuando los molares y premolares superiores contactan con la cara lingual de los premolares y molares inferiores. Luego también podemos encontrar una mordida en tijera, que es cuando la cúspide lingual del molar superior ocluye por la cúspide vestibular del molar inferior. En las imágenes vemos, cuando hablamos de una posición normal, luego tenemos una mordida encruzada. En este caso, vemos que los molares superiores se encuentran en una posición como más hacia adentro que con respecto, en una oclusión como más hacia adentro con respecto a los molares inferiores, y una mordida en tijera es cuando los molares superiores, sus cúspides, contactan totalmente por fuera de los molares inferiores. En cuanto al diagnóstico de las maloclusiones, tanto el diagnóstico y el plan de tratamiento de las maloclusiones se reconocen las diferentes características de la maloclusión y deformidad dentofacial, definiendo la naturaleza del problema y proyectando una estrategia de tratamiento basada sobre las necesidades específicas del individuo. Para elaborar un correcto diagnóstico es imprescindible, en primer lugar, pues realizar una historia clínica o anamnesis que se realiza a través de la recogida de datos, tanto hábitos del paciente como el nacimiento, el periodo menstrual, una recopilación de estos datos. También realizamos una exploración clínica,
se realiza una exploración extraoral del cráneo, de la cara, de los tejidos blandos, de la articulación temporomandibular y también una exploración intraoral de los frenillos, de la lengua, de la mucosa, órganos dentarios. Todo esto para hacer un buen diagnóstico. También tenemos las radiografías. En nuestro caso vamos a realizar dos fundamentales que son la ortopantomografía, que es una radiografía que ofrece una revisión del estado dental y las estructuras óseas limitantes de ambos maxilares, y la teleradiografía lateral de cráneo, que nos informa sobre tendencia y dirección de crecimiento, relación entre las bases maxilares, de los ejes incisivos y valorando la morfología de la parte plana. El análisis cefalométrico es un análisis que vamos a realizar sobre la teleradiografía lateral de cráneo para establecer los puntos de referencia a nivel de los huesos, zona dentoalveolar y partes blandas. Existen numerosos análisis cefalométricos como el análisis de Down, de Steiner, de Ricketts, Baston, Yarabak. Generalmente en ortodoncia o a nivel personal la que se usa es el análisis de Ricketts y, como ya hemos mencionado, pues es una serie de, de trazados que nos van a permitir pues una serie de resultados en cuanto a planos de posición, a ángulos, que todo esto nos permite realizar pues unos datos para determinar qué tipo de patrón dentofacial y sobre todo esquelético tiene el paciente, y a partir de ahí pues establecer y desarrollar nuestro plan de tratamiento. En cuanto al análisis fotográfico, realizaremos tanto fotografías intra y extraorales para análisis de las partes blandas. En cuanto a las extraorales, las fundamentales son las radiografías de perfil, porque aquí se observa cualquier tipo de crecimiento anormal de algún tipo de maxilar. Luego también las de cara del paciente, donde podemos observar pues si tiene algún tipo de asimetría, si hay alguna disfunción del mentón, de la nariz. Y luego a nivel intraoral, pues tenemos las oclusales, que son las que nos van a permitir ver la anatomía de los dientes, su posición, la disposición que tienen en función de la encía, si tienen algún tipo de desgaste, las caries, que también juegan un papel fundamental. Y luego también tenemos fotografías laterales para ver la posición de los dientes y establecer así qué tipo de mordida tiene el paciente y demás. También para nuestro diagnóstico de tratamiento realizaremos unos modelos de estudio para analizar las discrepancias osodentarias, forma y tamaño de las arcadas, la profundidad de las curvas. Todo esto se realiza pues, a nivel individual. El paciente acude a la consulta y se realizan unas impresiones, unas medidas. A través de esas impresiones obtenemos los modelos de estudio del paciente que después de realizar un vaciado en escayola, y sobre ello lo montamos en un articulador, que es un aparato que nos va a permitir posicionar esos modelos del paciente en la oclusión que él mismo tiene, y sobre esos modelos podemos realizar, pues, podemos ver sobre todo si tiene algún tipo de contacto prematuro para hacer algún tipo de desgaste o tener ir ya prevalido sobre el estudio. También podemos observar el análisis de las curvas, que eso también es muy importante durante el diagnóstico y tratamiento. Ver también realmente cuál es el apiñamiento que tienen los dientes y demás. Para realizar este tratamiento de ortodoncia de trabajo, lo que hemos hecho es dividir el tratamiento en función de la edad del paciente, es decir, hemos hecho una cronología de los tratamientos de ortodoncia. Tenemos en primer lugar el tratamiento preventivo, que va de los 3 a los 6 años, el tratamiento interceptivo, que va de los 7 a los 11 años, y el tratamiento correctivo, que va de los 12 años en adelante. En cuanto al tratamiento preventivo, que es de los 3 a los 6 años, es un tratamiento que persigue eliminar los malos hábitos de la infancia que deforman la posición de los dientes. Es una fase en que solo encontramos una dentadura temporal completa, es decir, lo que conocemos habitualmente como dientes de leche,
y los hábitos bucales de succión son los más frecuentes. Vamos a encontrar el biberón, el chupete, el dedo, el labio. Todos estos hábitos son los que vamos a encontrar sobre todo en estas edades tempranas y son los que debemos detectar previamente. ¿Por qué? Porque ante la generalizada y clásica convicción de que los hábitos variables de succión y maloclusión tienen una relación causa-efecto, se impone la necesidad de considerar interceptarlos en la edad de la dentadura temporal, ya que son frecuentes en la infancia e incluyen produciendo un daño en el desarrollo normal de la oclusión. Por tanto, es cierto que los hábitos bucales de succión son considerados factores etiológicos de la maloclusión. Generalmente, las maloclusiones originadas por hábitos de succión temporal suelen tener un pronóstico favorable de tratamiento cuando no se cuentan con la posibilidad de autocorrección, si el hábito es eliminado antes de los 5 años de edad. De las maloclusiones asociadas a estos hábitos, las más frecuentes son la mordida abierta anterior, que es la que hemos comentado cuando los dientes de la arcada superior no tienen contacto con sus dientes antagonistas de la arcada inferior, y la mordida cruzada posterior, que es cuando encontramos los molares y premolares de la arcada superior hacia la cara lingual de los molares y premolares de la arcada inferior. El tratamiento interceptivo es un tratamiento que va de los 7 a los 11 años de edad. Está orientado a facilitar la evolución natural de los dientes definitivos y a mejorar la estructura de los huesos maxilares. Detectar una discrepancia de los maxilares en pacientes en crecimiento es importante. Esto nos permite hacer una intervención oportuna y redirigir el crecimiento. Los aparatos funcionales son una buena opción para estos casos y varias variedades de estos aparatos funcionales se utilizan actualmente para mejorar los desequilibrios esqueléticos, la alteración del crecimiento maxilar, la posible mejora en el crecimiento y la posición mandibular y el cambio en las relaciones dentales y musculares son los efectos esperados y deseados de estos aparatos funcionales. En cuanto a las alteraciones esqueléticas, las vamos a clasificar en función de las relaciones de las bases óseas y así encontramos en el plano sagital que tenemos las clases 2 y clase 3. En un plano transversal podemos encontrar mordida cruzada o mordida en tijera, y plano vertical encontramos sobremordida o mordida abierta. En primer lugar, en plano sagital podemos encontrar las maloclusiones de clase 2, que son las que se encuentran con más frecuencia en la técnica ortodóntica diaria. Son las maloclusiones en las que la arcada superior se encuentra en una posición más adelantada con respecto a la arcada inferior. Varios autores concluyen que la relación molar de clase 2 ocluye en gran variedad de morfologías esqueléticas y dentales, y el hallazgo más consistente es la retrusión mandibular, es decir, muchas veces no consideran que sea un problema de la arcada superior, es decir, incluso del maxilar, porque muchas veces estas maloclusiones son causas esqueléticas, causas óseas, y lo que se atribuye a esta maloclusión es una retrusión, es decir, es una posición más retrasada de la mandíbula. Y esto es lo que origina este tipo de maloclusión. En cuanto al tratamiento de estas maloclusiones de clase 2, a lo largo de la historia se han propuesto diferentes aparatologías para su tratamiento y se utilizan varios tipos de aparatos funcionales. Los más usados en nuestro caso es el aparato, el Twin Block, el Bionator y el aparato de Hebs, que vamos a desarrollar más adelante. El Twin Block es un aparato que consiste en dos placas de acrílico, una maxilar y otra mandibular, construidas en una mordida constructiva en la que se produce un avance mandibular. Se ha sugerido que la tasa de éxito es debida a que generalmente es mejor tolerado por los pacientes, ya que es más pequeño que otros aparatos funcionales, no tiene parte acrílica visible anteriormente y su interferencia con el habla es mínima.
Con el uso del aparato Twin Block se producen cambios esqueléticos tales como el crecimiento mandibular y restricción del crecimiento maxilar. Por ello se produce una corrección de la clase 2 esquelética. En las imágenes podemos observar qué tipo de aparato es. Consiste, como hemos dicho, en dos placas de acrílico. Una va en la arcada superior y otra va en la arcada inferior. También pueden haber diferentes modalidades. En la arcada superior podemos encontrar que la placa puede tener un tornillo de expansión para, para provocar y hacer una disminución de ese maxilar y generalmente son aparatos removibles de quitar y poner que el paciente suele tolerar bastante bien. También podemos encontrar algunas variedades, algunas opciones en el caso de que los pacientes no sean colaboradores y se puede hacer este aparato que sea fijo, que no se lo puedan quitar y poner. Pero ya te digo, depende de la colaboración del paciente. Sus usos son prácticamente 24 horas. Al principio les cuesta mucho quitarlo, les cuesta mucho llevarlo a la hora de comer, de hablar y demás, pero los niños se acostumbran rápidamente a todo tipo, a este tipo de aparatos y generalmente solo se quitan para comer, incluso una vez que lo llevan un par de meses ya ni se lo quitan para comer, pero sí está indicado en quitarlo para comer, para el cepillado, para que puedan cepillar sus dientes, porque eso también es una buena característica de este aparato, que se lo puedan quitar para cepillar sus propios dientes y luego también cepillar el aparatito y así llevar un buen control de la higiene durante todo el tratamiento, que suele durar entre unos 12-15 meses. En cuanto al Bionator, es un aparato de ente soportado que se ha divulgado para producir cambios significativos en las estructuras óseas, dentales y faciales a través de un reposicionamiento de la mandíbula a una posición más protrusiva, control de la sobremordida, la modificación de la erupción dental y la mejora del perfil. El objetivo del Bionator es establecer una buena coordinación de los músculos y eliminar las posibles restricciones deformadoras del crecimiento y eliminar las cargas ejercidas sobre el cóndilo mediante una posición adelantada de la mandíbula. En este caso, como vemos en las imágenes, es un aparato que va en un solo bloque y dentro soportado. Es decir, las partes de acrílico llevan las huellas de los dientes del paciente, ya que son aparatos que son confeccionados a través previamente de la medida y modelos del paciente. En este caso podemos encontrar también unos alambres que van por la parte vestibular del paciente y una cofia en el centro que es el que une las dos partes del acrílico. Cuando decimos que controla el crecimiento y las posibles y la coordinación de los músculos, la parte del acrílico nos permite o bien desgastarlo en el caso de que en el proceso del tratamiento el paciente sufra una caída de dientes temporales y tengamos que ir sustituyendo ese acrílico e ir desgastándolo. También nos puede permitir en cuanto a un avance, es decir, si vemos que durante el tratamiento nos hemos quedado cortos en la mordida y queremos realizar un avance mandibular eh, más agresivo, se puede añadir esa parte de acrílico en esa mordida y hacer que sea más adelantada. También es un aparato que lo tiene que llevar prácticamente 24 horas del día. Este aparato sí que se tiene que quitar para comer porque es prácticamente imposible comer con él. También les cuesta adaptarse en cuanto al habla, en cuanto a la lengua, a la salivación y también es un aparato que tienen que llevarlo, su duración de tratamiento suele ser entre unos 12 y 15 meses. Sí que es verdad que en la clínica, al ser un aparato, es más bien poco tolerado por los pacientes en función de lo que nosotros estamos viendo en clínica y generalmente es un aparato que a nivel personal usamos para retención. Es decir, si por ejemplo previamente ese niño ha usado el Twin Block para corregir esa clase 2, provocar ese adelantamiento de la mandíbula y como está en crecimiento no queremos que al quitar ese aparato sufra ese rebote y la mandíbula vuelva a su sitio, colocamos este tipo de aparatos, el Bionator,
Su uso es de tarde-noche, no se usa todo el día y así el paciente también pues, puede tolerarlo bastante mejor. El aparato de Hebs es un aparato que va con anclaje con férulas de acrílico superior e inferior. Se usa sobre todo en pacientes no, no colaboradores, no cooperadores, también en respiradores orales y el tratamiento que fracasan con aparatología removible. Lo que hemos mencionado previamente con el Twin Block, al ser férulas de acrílico, pues nos van a permitir colocar en ese acrílico que queda un poco de cemento pues para que se quede fijo en el paciente y no se lo puedan quitar ni poner. Es verdad que yo este aparato a nivel personal no lo uso porque generalmente son edades en las que los pacientes suelen ser colaboradores, pero en algún caso en los que los niños no lo sean y no te vayan a ayudar en el tratamiento, pues es una buena opción de aparatología. En cuanto al plano sagital, las maloclusiones de clase 3 se describen como una combinación de cambios dentalvelares y esqueléticos en los tres planos del espacio, en el plano transversal, vertical y sagital. Se caracteriza por una deficiencia o posición retrasada del maxilar o por prognatismo de la mandíbula, aunque en la mayoría de las ocasiones se dan ambas situaciones de forma conjunta. Las maloclusiones pueden ser debidas a causa dental alveolar, esquelética o ambas. En el caso de las edades tempranas, es decir, entre los 3 y 6 años de edad, nos podemos encontrar sobre todo que ya los que empiezan a tener estas maloclusiones de clase 3 mmm, suelen tener ya un pequeño indicio, se suele observar a nivel dentario, pero generalmente si se encuentran a nivel dentario también eh, prácticamente suele tener también su origen esquelético. Luego suele ser también, por lo que hemos explicado, generalmente suele ser por un desarrollo eh, muy, pues muy avanzado de la parte mandibular y a su vez un crecimiento deficiente del maxilar superior. Se suele decir, pues eso, que la mandíbula, al tener una posición más adelantada, lo que hace es que como que causa una especie de bloqueo en el crecimiento óseo del maxilar superior y esto hace pues que se quede más pequeño con respecto a la mandíbula. Y se genere esa maloclusión de clase 3, es decir, ese avance exagerado mandibular de las clases 3. Su etiología es multifactorial, aunque presentan una fuerte base genética. Puede deberse a causas congénitas o causas adquiridas. La clase 3 esquelética es una de las maloclusiones más difíciles de corregir en la ortodoncia. Como vemos en la imagen, los perfiles de la clase 3 son más que evidentes en clínica. Un niño o un paciente en estas edades, entre los 7 y 11 años, incluso ya en un paciente adulto, si tiene clase 3 esquelética, se nota muchísimo a nivel del perfil sobre todo. Y es cuando también a nivel dentario los molares inferiores se van a encontrar en esa posición más adelantada que con respecto a los molares superiores. El cuándo intervenir es algo que ha sido cuestión de debate a lo largo del tiempo. Las alternativas van desde la intervención temprana durante la dentición primaria o mixta primera fase hasta la opción de esperar a que se haya completado la erupción de los dientes o incluso el crecimiento. Los principales objetivos de la intervención temprana son proporcionar un entorno más favorable para el crecimiento y mejorar la relación oclusal. Por ejemplo, corrigiendo la mordida cruzada y la estética facial. El enfoque interceptivo de las clases 3 puede realizarse con diferentes aparatos, incluidos fijos y removibles. Los más usados en clínica son la máscara de tracción extraoral y la mentonera. La máscara de tracción incluye un vector de fuerza protrusivo que actúa sobre el complejo maxilar y ejerce una fuerza retrusiva sobre la mandíbula, usándose en pacientes de clase 3 con problemas de crecimiento en ambos maxilares. Esta máscara presenta un anclaje de mentón y frente unidos por un tubo de metal y un dispositivo intraoral de expansión rápida palatina. Las horas de uso propuestas varían de 4 a 14 horas al día. Entonces, lo que explicamos,
El- la máscara va apoyada en la frente y en el mentón y lleva a través de un dispositivo intraoral que es un disyuntor, del que sobresalen unos pequeños ganchitos donde el paciente tiene que anclar unas gomas elásticas que van desde ese gancho hasta la máscara extraoral. Esta, esta fuerza elástica de la goma lo que va a permitir es un crecimiento y como un avance del maxilar superior con respecto al inferior. En función, estas gomas, la elasticidad de las gomas va a variar en función de tanto la edad del paciente como, como, como el tipo de clase 3 que tengamos, si son muy avanzadas o no. Y nada, la verdad es que son bastante bien toleradas por el paciente. Su uso obviamente solo es por la tarde y sobre todo por la noche, que es cuando más horas seguidas llevan estas gomitas y más fuerza van a hacer durante toda la noche, y son bastante bien toleradas por los pacientes. En cuanto a la mentonera, se usa principalmente en pacientes con un moderado prognatismo de la mandíbula y un maxilar normal en una correcta posición anterior. La edad de uso sugerida es de los 4 a los 14 años, y las horas de uso propuestas también varían de 8 a 18 horas al día. En estos casos mencionamos edades tan tempranas porque hemos dicho que, sobre todo cuando son causas genéticas, detectar unas clases 3 en niños pequeños es prácticamente, o sea, es muy visible en clínica, o bien por el perfil o bien por la posición tan adelantada de los dientes inferiores con respecto a los superiores. En estas edades tempranas en las que solo encontramos una dentición temporal, lo que podemos hacer eh, y debemos hacer es realizar una serie de desgastes de esos mismos dientes de leche o una serie de pistas que van a proporcionar una posición ideal de la arcada inferior con respecto a la superior, y a su vez un uso de la mentonera nocturno para, pues para un poco frenar ese crecimiento adelantado de la mandíbula. Suelen ser muy bien tolerados por los pacientes y no suele haber ningún tipo de problema. En el plano transversal, las maloclusiones transversales podrían definirse como las alteraciones en el plano horizontal o transversal de las arcadas dentarias superior e inferior, que son independientes de las relaciones que existen en los planos sagital y vertical. La preocupación principal será localizar de forma precisa dónde radica la anomalía, si está confinada solo al maxilar superior, a la mandíbula o a ambos, y si la alteración es solamente alveolo-dentaria o existe una marcada discrepancia en el tamaño de los huesos maxilares. Podemos encontrar las mordillas cruzadas, que pueden ser bilaterales, es decir, tanto el lado derecho e izquierdo de la arcada superior se encuentra en una posición eh, más lingualizada con respecto a la arcada inferior, y las unilaterales, solo un lado de la arcada se encuentra en esta mordida cruzada. El tratamiento de elección en ambos casos es la expansión del maxilar superior mediante el disyuntor, que puede ser metálico de ITAX o acrílico de McNamara. El disyuntor tipo ITAX es un disyuntor que se va a confeccionar igualmente a raíz de la toma de impresiones y modelos del paciente. Con ello vamos a confeccionar en el laboratorio un aparato a base de bandas que van a ir cementadas y pegadas en los primeros molares y primeros premolares, con dificultad en los molares temporales, y llevan un tornillo de expansión medio en el paladar. Este tornillo lo que va a hacer es, en función de la comprensión que tenga el paciente, a los papás se le indica el número de vueltas que se le tiene que dar. Es decir, ese tornillo lo que se le va haciendo es con una llave dar una serie de vueltas. Esas vueltas lo que hacen es que abren el aparato y al mismo tiempo abren el paladar. ¿De acuerdo? Como son pacientes en crecimiento, el maxilar es un hueso que va a permitir que al abrirse se cree en esa hendidura del maxilar, pues
una fisura que va a ser rellenada posteriormente con huesos, ya que son pacientes que están en crecimiento. Generalmente este tipo de aparato, el tipo IRAX, es el que se suele utilizar en pacientes cuando tienen ya parte de la dentición permanente o están en fase mixta. En cuanto al disyuntor McNamara, es un acrílico que cubre vestibular, palatino y oclusal de primeros molares permanentes y primeros y segundos premolares o molares temporales. Se puede desgastar el acrílico para tener oclusión, interferencias y también llevan el tornillo medio en el paladar. Entonces, este aparato obviamente también está confeccionado a través y previamente de una toma de impresiones del paciente. Lleva esas marcas, como podemos ver, para saber cuánto tipo de expansión estamos haciendo, puesto que al ser un aparato que va cementado sobre los dientes, no vemos exactamente dónde va a quedar esa oclusión al retirar el aparato, y estas marcas nos permiten ver hasta qué punto hemos hecho esa expansión con ese tornillo, que funciona de igual manera que el aparato disyuntor tipo IDEX. Se le dan una serie de vueltas, generalmente son una o dos vueltas al día al paciente, y se realiza esta expansión. ¿Cuánto tiempo tienen que llevar este tipo de aparatos? Generalmente pues también suelen llevarlo unos 12 meses. La expansión del paladar se realiza en un mes o dos. Es una expansión que se realiza muy rápidamente si los papás lo hacen bien en casa y siguen nuestras indicaciones. Y lo que tenemos que hacer es que, como se tiene que osificar el hueso en esa fisura, en esa hendidura que hemos creado en el maxilar superior, pues se deja un periodo de 6 u 8 meses para que después, al quitar el aparato, no tenga tanto efecto rebote, no tenga tanta recidiva y no se vuelva a generar esa mordida cruzada. En cuanto al plano transversal, también podemos encontrar una mordida en tijera. Son alteraciones mucho menos frecuentes. Son raras las mordidas en tijera de una hemiarcada, cuyo origen suele ser mandibular por inclinación de los dientes inferiores posteriores hacia el lingual o por asimetría de la mandíbula. Cuando encontramos mordidas tijeras bilaterales, se conocen también por el síndrome de Brody. El maxilar superior cubre completamente al inferior, ya que debido a la falta de contactos oclusales hay una supraerupción de todos los dientes posteriores. La mandíbula en estos casos suele ser micrognática y el enfoque terapéutico más aconsejable es el quirúrgico. En cuanto al plano vertical, encontramos una mordida abierta, la maloclusión, en la que uno más dientes no alcanza la línea de oclusión y no establece un contacto con los antagonistas, y la sobremordida, es una superposición de los dientes anterosuperiores sobre los antesuperiores en el plano vertical. En cuanto a las mordidas abiertas, las más frecuentes en dentición temporal es a causa del chupete o del dedo. Son frecuentes en el recambio dentario, las mordidas abiertas transicionales, y la etiología multifactorial suele ser por postura, función y morfología de la lengua. En cuanto a la posición lingual, en función de esta posición vamos a establecer una serie, o sea, en función de la lengua y cómo se encuentre, vamos a establecer los tratamientos, y en función de eso también vamos a combinar diferentes aparatos. En cuanto a la posición lingual, podemos encontrar un aparato que sea restrictivo, que es una rejilla lingual. La rejilla lingual también se confecciona en un laboratorio protésico a raíz de una toma de medidas, impresiones previa al paciente. Es una rejilla que se confeccionan unas bandas que van cementadas en los molares superiores del paciente, es decir, es un aparato fijo, y en la parte de delante podemos encontrar estas rejillas que lo que hacen es que impiden la posición adelantada de la lengua, y con ello también esta posición adelantada eh, que va a contactar con la cara lingual de los incisivos superiores, y es el que provoca esa mordida abierta. Estos aparatos, al ser fijos, no tenemos ningún tipo de problema. Al principio los pacientes pues se suelen encontrar pues incómodos a la hora del hablar, del comer y demás, pero son aparatos que después a la larga
llevan y toleran bastante bien. Y funcional es el Bionator, que es el que hemos comentado anteriormente para las correcciones de la clase 2, que es este aparato dentro soportado, es un aparato removible y se puede utilizar en este tipo de mordidas abiertas. Lo que pasa es que suele utilizarse en el caso de que también tenga esa mordida abierta asociada a una maloclusión de clase 2 u a otro tipo de alteración oral y que queramos corregir, aparte también de esta mordida abierta. En cuanto a la interposición labial, el tratamiento va a ser una modificación del entorno oral en la oclusión, porque ya en cuanto el paciente entra en la clínica vemos la posición del labio inferior por la cara lingual de los incisivos superiores. Esta succión provoca esa posición adelantada de estos incisivos anterosuperiores y lo que conlleva a esto es el resultado de una mordida abierta anterior. Suele corregirse también con aparatología funcional o con ortodoncia fija multibraques y una terapia miofuncional junto a aparatología. La terapia miofuncional, pues sobre todo se suele utilizar en pacientes que son más pequeñitos y en los que nos pensamos poner algún tipo de aparatología por la edad y sobre todo pues empezar a tratarlos y a trabajar con ellos en edades tempranas para que vayan poco a poco eliminando ese hábito. En cuanto a la respiración oral, el tratamiento en primer lugar es médico, dejar las vías aéreas libres, terapia miofuncional, hacer ejercicios respiratorios o con una espadadrapo y una aparatología funcional, restablecer el resalte y sobremordida y disminuir la altura facial inferior. En estos casos, igual que en la interposición labial, pues la terapia miofuncional pues son ejercicios que vamos a realizar cuando vemos a niños bastante con edades pequeñas, comprendidas pues generalmente en los 6 años, 4 a 6 años o así. Y el espadadrapo, pues generalmente también son ejercicios que podemos tratar con un logopeda. Actualmente se está trabajando mucho lo que es la ortopedia dentomaxilar, dentofacial con los logopedas para que nos ayuden y sea un tratamiento conjunto y combinado a la hora de corregir este tipo de hábitos que a los odontólogos, a los dentistas nos van a llevar pues a causar con unas maloclusiones en edades bastante tempranas. Entonces, son hábitos que si corregimos previamente en estas edades infantiles que ya estamos mencionando, pues pueden llegar a una edad de entre unos 10-12 años donde el hábito ya esté corregido y no hayan cursado por una maloclusión. En cuanto a la solución digital, el tratamiento en primer lugar es psicológico, motivación y refuerzo. Puede ser también un tratamiento intimidatorio a través de aplicar sustancias amargas pintadas sobre los dedos, espadadrapo alrededor de los dedos, dormir con guantes y coser las mangas del pijama. Y más adelante, pues con aparatología, con una rejilla lingual, una pantalla vestibular o una aparatología funcional. Aquí, pues al igual que hemos comentado en cuanto al tema del chupete, la interposición, la respiración, todo esto, esos hábitos generalmente pues el niño lo usa en edades muy tempranas. El dedo suele ser sustitución al chupete o bien el primer hábito que coge el niño. Son hábitos que cuesta mucho quitarlos. En consulta nos encontramos en muchos casos, generalmente el niño no te va a decir que se chupa el dedo, pero sí lo podemos saber o hacernos una idea por las mordidas abiertas que presentan en estas edades pues tan tempranas en clínica. Lo importante sobre todo es la motivación y el refuerzo al niño. Se juega un papel fundamental los papás porque en clínica pues los podemos ayudar, realizan sus revisiones una vez al mes, una vez cada 2 meses, depende del caso, pero sobre todo el refuerzo es en casa y eso es una cosa que se tiene que trabajar pues, con el psicólogo, con un logopeda y hacer muchos refuerzos y mediante premios y demás para que el niño consiga dejar de chuparse el dedo. Si estos tratamientos, tanto de refuerzo, motivación o colocar sustancias amargas, etcétera, porque esos al final no suelen tener buen efecto en los niños, no permiten corregir este hábito, pues entonces ya nos iríamos a la aparatología funcional.
Y por último tenemos el tratamiento correctivo, que es el tratamiento que va de los niños de 12 años en adelante. Está indicado cuando ya han salido todos los dientes definitivos, es decir, nos vamos a encontrar una dentición permanente. Y también es el tipo de tratamiento que siguen los pacientes adultos. La filosofía del tratamiento ortodóntico ha cambiado significativamente en las últimas décadas. Previamente era la norma tratar maloclusiones en niños, hoy es mayor la cantidad de pacientes adultos que acuden a la consulta, solicitando ser tratados ortodónticamente. Ya no se trata de cómo modificar el crecimiento o qué aparatos poner para conseguir una buena clase molar o canina, pues se conocen varias filosofías que por diferentes caminos pueden llegar a un resultado que satisface los requerimientos funcionales y estéticos. Al inicio de la ortodoncia se generó el mito de que solo se podía hacer tratamiento en individuos que estén en crecimiento, es decir, hasta la pubertad. Esta idea fue desapareciendo paulatinamente a medida que los estudios sobre la filosofía del hueso fueron demostrando que los procesos de reabsorción y oposición ósea, fundamentales para el movimiento dentario, no desaparecían y estaban presentes durante toda la vida, aunque con una respuesta más lenta, obviamente, en los pacientes adultos con edad pues, más avanzada. Este paradigma impulsó a clínicos visionarios a comenzar a tratar a pacientes adultos, fundamentalmente por necesidad de mejorar las condiciones que permitan su posterior rehabilitación. Normalmente casi todos los pacientes adultos tienen una problemática muy similar. En ellos encontramos ausencias dentarias o desplazamientos a zonas desdentadas, cierres de espacios que nos van a provocar una dificultad para una reparación protésica posterior. Generalmente no hay una buena oclusión, no han tenido un seguimiento correcto y tampoco tienen en gran parte de los casos correctos hábitos de higiene y es común que presenten la enfermedad periodontal en mayor o menor medida. Como se ven, casi todos necesitan tratamiento ortodóntico y periodontal, así que hay que estar muy bien coordinados si se requiere conseguir el mejor resultado. Es decir, muchas veces el paciente adulto acude a la consulta o bien porque quiere reponer alguna ausencia de una pieza dentaria o bien porque le duele la encía, tiene excesivo sangrado y lo que observamos en esa exploración inicial es que pues esa malposición dentaria y lo que hablamos con el paciente es sobre todo pues permitir alinear y generar una buena oclusión de esos dientes para que en el futuro pues tenga una buena predisposición de higiene oral, de encías, del periodonto y sobre todo a nivel de estética. Los objetivos de la ortodoncia generalmente pues es la estética facial y dental, la oclusión funcional, salud periodontal, estabilidad del resultado y expectativas del paciente. Estos objetivos difieren de los del paciente adolescente o adulto joven con todos sus dientes sanos. Es casi imposible lograr un resultado final correcto si no se han identificado las metas y objetivos apropiados antes de comenzar el tratamiento y es muy importante establecer el plan de tratamiento óptimo para cada paciente y determinar el orden de prioridades sobre la base de la lista de problemas. Para ello, pues es súper importante lo que hemos mencionado en primer lugar de esta exposición, que es pues elaborar una historia clínica. En esa historia clínica se recogen todo tipo de datos, tanto como ya hemos mencionado, datos a nivel de enfermedades, de exploraciones y demás, pero lo que es fundamental en el caso de los adultos que vengan a consulta por ortodoncia, pues sobre todo qué objetivo tiene, qué finalidad quiere él a la hora de colocarse este tipo de aparatos. Como ya hemos mencionado, pues suelen ser pacientes que vienen predispuestos en cuanto a presencia de malos hábitos, con encías inflamadas, con el periodonto inflamado, con presencia de caries o incluso de ausencias, pues todo ello requiere un tratamiento y donde todos los profesionales colaboremos, tanto el dentista que hace esa odontología general eh, de tratamiento de caries y demás, como un buen periodoncista, el cirujano y finalmente la ortodoncia.
Cambiar la inclinación de las piezas dentarias, ya sea para dar los espacios necesarios para una adecuada rehabilitación, colocación de implante, corona, puentes, entre otros, para detener el deterioro periodontal, permitir un buen acceso a la limpieza, con lo cual se evitan las caries y previenen o detienen la enfermedad periodontal. La respuesta a las puertas ortodoncíacas en el adulto pueden ser algo más lentas que en un niño, pero pueden conseguirse movimientos dentales similares a cualquier edad. A ver, prácticamente a nivel óseo no vamos a modificar prácticamente nada. Al revés, generalmente con un tratamiento de ortodoncia, al realizar movimientos dentarios, puede ser que incluso la mayoría de veces se llega a un desgaste de las tablas óseas. Eh, pero generalmente el resultado de este tratamiento va a depender sobre todo de la colaboración del paciente, porque muchas veces requerimos, requerimos mucho su motivación y su esfuerzo para conseguir pues, un buen resultado. El paciente adulto está inmerso en un medio social en que choca la presencia de la patología ortodóntica y no siempre es fácil de aceptar la necesidad de llevar aparatos visibles que afean la sonrisa o dificultan la fonación. Es decir, que el paciente adulto quiere resolver ese problema, es decir, pues generalmente vienen porque tienen fea su sonrisa, tienen un apiñamiento en la parte antero superior o antero inferior que quieren mejorar, pero al mismo tiempo no quieren llevar ese tipo de ortodoncia pues porque piensan que al sonreír pues se les va a ver más feo, piensan que no van a poder hablar con ellos, que va a causar más problemas que beneficios. Para ello, pues en el tratamiento de la ortodoncia se han propuesto varias opciones de tratamiento en los pacientes adultos y se han confeccionado dos tipos de aparatología. Tenemos la aparatología fija con brackets y la aparatología removible, que son con férulas invisibles, que a día de hoy son una buena alternativa. Es el aparato más estético que podemos encontrar en el mercado y que vamos a describir más adelante. En cuanto a la ortodoncia fija con brackets, permite un posicionamiento individualizado de los dientes para así corregir la maloclusión dental colocando de forma distinta un único bracket en el mismo diente o empleando brackets y tubos bucales de un determinado diente en otro diente distinto. Según la SEDO, que es la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, los aparatos fijos son la primera división de la aparatología ortodóntica. Son los únicos que pueden realizar todo tipo de movimientos, tales como los de enderezamiento y torsión, corporales o en masa, rotaciones y demás. Los brackets son aparatos de ortodoncia consistentes en una serie de pequeñas piezas cuadrangulares que van pegadas a los dientes y unidas por un arco metálico. Eh, es decir, el paciente llega a la consulta, generalmente la colocación suele ser de la arcada superior y de la arcada inferior en la misma cita o sesión clínica, si no se hacen por separado y lo que se hace, se aísla la boca del paciente, se tratan al igual que como fuésemos a realizar un tratamiento de caries, se coloca ácido ortofosfórico sobre todo por toda la superficie vestibular de los dientes para, para prepararlos y se puedan pegar bien estos brackets a la superficie dentaria. Luego se le coloca un adhesivo dentario que se polimeriza y posteriormente se coloca el bracket con un cemento, con un composite especial a la superficie del diente y se vuelve a polimerizar. Esta polimerización permite pues, que se quede este bracket fijo y pegado a la superficie del diente. Existen muchos tipos de brackets en el mercado, incluso los brackets linguales, para muchos la única ortodoncia verdaderamente invisible, si bien su aplicación clínica es compleja y provoca incomodidad al paciente. Brackets metálicos convencionales y de autoligado. Estos brackets de última generación poseen una especie de tapita que reemplaza ligaduras elásticas. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver más adelante y descrito. En cuanto a los aparatos fijos vestibulares linguales, encontramos los aparatos metálicos convencionales, los aparatos estéticos, los brackets estéticos, perdón, los brackets linguales y los de autoligado. Los brackets vestibulares estéticos son brackets que están confeccionados, son de porcelana, cerámicos o bien de zafiro. La funcionalidad de los brackets estéticos es la misma que los fijos tradicionales,
pero mejorando el nivel de estética. El paciente recupera la autoestima y la confianza en sí mismo, puesto que al no ser tan visibles como los brackets metálicos y se toleran igual de bien que los metálicos, pues mejorando la estética el paciente ya está contento. La duración del tratamiento de los brackets estéticos es la misma que los metálicos, porque siempre tiende a decirse que estos cerámicos suelen tardar un poquito más y sirven tanto para ortodoncia en adolescentes como en adultos. Y es imprescindible si el paciente también es alérgico al metal. Es una muy buena opción si el paciente descarta otro tipo de ortodoncia y, y es alérgico al metal. Los brackets vestibulares metálicos son la ortodoncia tradicional ha consistido en poner brackets metálicos que se apoyan en los dientes que utilizan un soporte metal. A pesar de las recientes innovaciones en ortodoncia, siguen siendo los más utilizados debido a su gran versatilidad. Las ventajas que encontramos es que estos brackets se están trabajando continuamente y van a garantizar que el tratamiento sea muy preciso. Las desventajas pues es la estética, como ya hemos mencionado, sobre todo en los pacientes adultos, pues no se encuentran muy seguros al tener una sonrisa prácticamente toda metálica. La incomodidad que puede conllevar al llevar este tipo de brackets, porque pueden provocar roces y lesiones en las mejillas o en los carrillos, y también un déficit en la higiene oral. Cuando se llevan brackets vestibulares, brackets fijos, no condiciona, o sea, condiciona a que la higiene oral sea más dificultosa, pero nunca eh, previene, o sea, nunca evita que se pueda realizar una correcta higiene oral. Entonces, en los pacientes adultos podemos elaborar pues con ellos y motivarlos para que lleven una buena higiene oral, porque al final son ellos los que por iniciativa propia acuden a la consulta y son ellos los que te piden ese tratamiento de ortodoncia. Pero en los pacientes en esas edades en las que encontramos en la edad pubertad, pues nos cuesta bastante más que al llevar estos tipos de aparatos lleven también al mismo tiempo una buena higiene oral. Entonces, en estos casos sí que tenemos que estar súper pendientes de ellos, en las revisiones mensuales, insistir mucho en esta higiene, que se pegan el cepillo y que insistan sobre todo pues en esa buena higiene, porque muchas veces al retirar la ortodoncia podemos encontrar unos efectos indeseados que vamos a mencionar posteriormente. También tenemos brackets vestibulares de autoligado. Estos brackets se definen como un bracket que utiliza un componente móvil, que es como una tapita, que está instalado permanentemente para apresar el arco de los alambres. Mueve los dientes a través de las fuerzas ejercidas por arcos con memoria elástica, las cuales se transmiten al diente a través de los brackets. La ventaja más importante es que se elimina la necesidad de usar comidas o ligaduras metálicas. Es decir, a diferencia del bracket metálico vestibular convencional, este tipo de bracket lo que presenta es esta tapita, que lo que hace es que a la hora de colocar el arco que une todos los dientes de la arcada, que va desde el primer bracket hasta el último, eh, se coloca este arco, va pues va como a presión, se coloca en el interior de esta tapita y así pues evita la colocación de estas gomitas o ligaduras. También se dice que al usar este tipo de arcos un poco más elásticos y al no llevar estas gomitas elásticas, al estar en contacto continuo con el bracket, van a ejercer fuerzas más pasivas que van a proporcionar pues un mejor movimiento de los dientes e incluso se está llegando a ver que el tratamiento de la ortodoncia se puede acortar con este tipo de aparatos. Y por último encontramos los brackets linguales. Es un sistema 100% personalizable al paciente. La diferencia es que se coloca detrás de los dientes. Los resultados son los mismos que los brackets tradicionales. Son cómodos, no causan daños en los dientes y se puede utilizar también en pacientes que son alérgicos al níquel. Cuando decimos que es un sistema personalizable es cuando se toman medidas previas al paciente. Estas medidas, estas impresiones se mandan a un laboratorio donde se confeccionan uno a uno los brackets linguales y nada, pues la diferencia es que se colocan en la cara lingual
de la superficie de los dientes, al ser un poquito más irregular que la cara vestibular, por eso precisan ser personalizables. No suelen causar daños en los dientes, pero sí que al principio los pacientes suelen comentar que es bastante incómodo por los roces con la lengua, porque la lengua eh, los va a rozar continuamente. Las consideraciones especiales en el paciente adulto, tenemos los afectos periodontales, las maloclusiones y la posición anormal de los dientes. También tenemos que tener en cuenta que el tratamiento ortodóntico no es una contraindicación para el tratamiento en las periodontitis severas y hay casos en que se debe suspender el tratamiento ortodóntico y tratar el problema periodontal hasta que se logre su perfecto control. Eh, En cuanto a las consideraciones biomecánicas, los pacientes adultos van a tener una respuesta del tejido a las fuerzas ortodónticas más lenta que en los niños y en los adolescentes. La mecánica en pacientes adultos debe incluir un movimiento logrado con fuerzas ligeras para evitar la sobrecarga del periodonto. La combinación de intrusión ortodóntica y tratamiento periodontal han demostrado mejorar las condiciones del periodonto comprometido, siempre y cuando se mantenga la higiene y los tejidos saludables. Aquí siempre insistimos en en la higiene previa que deben de tener antes de colocar ese aparato de ortodoncia, si deben de ser tratados previamente con un periodoncista y demás. Los efectos secundarios que se pueden observar tras el tratamiento de la ortodoncia, pues este tratamiento puede tener efectos colaterales que no suelen ser muy frecuentes y podrían generarse especialmente en pacientes susceptibles. Entre ellos se pueden presentar manchas y o caries, ruidos, dolor o molestias en la articulación temporomandibular, aparición o avance de recesiones gingivales, reabsorciones radiculares y o del hueso alveolar, pudiendo traer como consecuencia movilidad dentaria transitoria y o permanente. Factores de riesgo como la predisposición individual, la morfología de las raíces y la fuerza aplicada por unidad de superficie son puntos claves a tener en cuenta en la antipatogenia de estas lesiones. Pero como ya hemos mencionado previamente, si el paciente lleva una buena salud oral durante todo el tratamiento de la ortodoncia, si durante el tratamiento se genera algún tipo de problema periodontal, de gingivitis o de caries, debe ser tratado en ese momento durante el tratamiento de la ortodoncia y todo este proceso de cuidados puede prevenir estos efectos secundarios que estamos mencionando, porque generalmente suelen ser a causa de un déficit de higiene oral. Y por eso insistimos en la motivación del cepillado y el uso de pastas y enjuagues con flúor durante el tratamiento. Y sobre todo, pues, que acudan a sus revisiones mensuales para poder establecer un buen control del paciente. En cuanto a la contención, es una etapa que se realiza post tratamiento de la ortodoncia activo y es de mucha importancia ya que juega un papel fundamental en la estabilidad del resultado obtenido, que es otro de los desafíos en la ortodoncia. Cuando quitamos un aparato, debido pues, a las afectaciones que puede tener a las inflamaciones tanto del hueso como de las encías, como la forma y función de los músculos de la lengua, todos ellos son factores que pueden llevar a, pues, a un apuñamiento posterior después de haber llevado la ortodoncia. Entonces, esto es súper importante y insistimos mucho en los pacientes, sobre todo en los pacientes adultos, en que deben de llevar sí o sí un aparatito de contención. ¿En qué consiste este aparatito? Podemos encontrar dos tipos. El removible, que es una férula, se confecciona una vez que se retira la ortodoncia, se toman medidas, toma de impresión de los pacientes y se confeccionan estas férulas que son termoplásticas eh, para que el paciente se lo pueda colocar. Normalmente en los primeros 6 meses se colocan, estas férulas se llevan durante todo el día, solo se quitan para comer, permiten limpiar estas férulas también sus dientes y pasados esos 6 meses, donde ya podemos decir que hay un asentamiento de la mordida tras la retirada de la ortodoncia, se colocan, su uso es solo nocturno. Y luego tenemos la contención fija, que consiste en un alambre metálico que va colocado generalmente de canino a canino
por la cara lingual de estos dientes y van cementados. Normalmente este tipo de aparato se suele colocar en la arcada inferior, puesto que en la arcada superior suele tener más probabilidad de que se despegue y se descemente y el paciente muchas veces no se dé cuenta y puede sufrir un pequeño movimiento del diente tras haber llevado los brackets y eso es un efecto indeseado. También este tipo de aparato requiere mucha higiene, puesto que entre botón y botón de cemento o de composite se puede depositar muchísimo alimentos y también puede provocar disposición de sarro y cálculo y esto pues va a permitir que se inflamen las encías, incluso que el mismo aparato se despegue por estas causas. Y en cuanto a la aparatología removible, uno de los principales motivos de los pacientes para no acceder a un tratamiento ortodóntico radica en la falta de estética de los dispositivos empleados, lo cual puede repercutir negativamente en su autoestima. La demanda de una alternativa estética, confortable y sencilla de usar, comparada con la aparatología funcional. El concepto es que esta aparatología removible está creada para satisfacer las necesidades estéticas de pacientes adultos, ha demostrado ser una alternativa efectiva para la corrección de las maloclusiones y el sistema está compuesto de aparatos plásticos transparentes que generan movimientos dentales. Garantiza la preservación de los tejidos dentarios y periodontales al lograr la posición correcta de cada pieza en su arcada dentaria, alineándolas de tal manera que se evitan los problemas periodontales, defectos óseos ocasionados por las sobrecargas oclusales, acúmulo de placa bacteriana asociada al impacto alimenticio ocasionando lesiones de tipo inflamatorio. Y emplea fuerzas ligeras, las cuales protegen el componente periodontal, algo que es sumamente importante en los pacientes que presentan alteraciones con aparatología de este componente. Las indicaciones de esta aparatología removible pues satisface las necesidades estéticas del paciente, de pacientes adultos que se niegan a tratamientos convencionales logrando movimientos más precisos, tales como pues, los cierres de espacio, alineamiento después de la reducción interproximal, expansión dental, distalización, cierre de espacio después de extracciones de un incisivo inferior o premolares, tratamientos con apiñamiento leve o moderado de 1 a 6 milímetros de discrepancia, arcos estrechos y recidivas en caso tratados con aparatología fija. Las contraindicaciones, estas aparatologías removibles son tratamientos con maloclusiones más complejas, como rotación de dientes cilíndricos, debido a la falta de espacios interproximales y control limitado. Otras contraindicaciones que encontramos en esta férula removible es que no realizan efectos deseados en cuanto cuando nos encontramos una mordida profunda severa, en correcciones anteroposteriores de más de 2 milímetros, cuando realizamos extracciones de premolares, cuando hay piezas de rotación con rotaciones severas, diastemas de más de 5 milímetros, en mordidas abiertas profundas, en extrusión de dientes, discrepancias esqueléticas y cuando la corona clínica del diente es corta y cuando nos encontramos múltiples ausencias en la boca del paciente. En cuanto a las ventajas, que sobre todo es que nos ofrece una máxima estética al emplear dispositivos transparentes y otras de sus ventajas a tener en cuenta son que son removibles, con ello el paciente va a permitir quitárselo para comer o en situaciones especiales, la comodidad porque están elaborados a medida, se toman unas impresiones previas a la consulta del paciente. Estas impresiones son vaciadas o también se pueden tomar a nivel de un escáner intraoral tras la obtención de los datos de la boca del paciente. Se relaciona mediante un sistema en 3D este tipo de férulas, es decir, son aparatos que requieren una toma precisa de las impresiones de los dientes, puesto que van eh, con unas adaptaciones al milímetro de cada pieza dentaria. También mejora la higiene oral, ya que permite que el paciente se la pueda quitar y pueda limpiar tanto sus dientes como la propia férula.
permite también realizar movimientos diferenciales, establece la dirección y magnitud del movimiento dental de cada pieza de manera individual, también permite visualizar los objetivos de tratamiento gracias al software de 3D que podemos ver el desarrollo virtual del tratamiento hasta lograr los objetivos deseados. Permite también conocer el tiempo de tratamiento, aunque a veces pues, se puede variar. Es ideal para los que son alérgicos al metal. Tienen una buena mejora respuesta al periodonto, a nivel periodontal, ya que evita el desarrollo de defectos óseos por sobrecarga oclusal y conservación de tejidos. Las superficies del esmalte dental no se alteran, ya que no se ven involucradas durante el tratamiento y es recomendable en pacientes con descalcificaciones o hipoplasias del esmalte. Y también que mantiene el ecosistema bucal, no altera la microbiota de la cavidad bucal. En cuanto a las desventajas, pues el control limitado de las raíces, ya que no permite resolver todos los casos de la maloclusión, y también limitaciones en el movimiento tridimensional de las piezas dentales. Es decir, no permite alcanzar resultados de finalización interarcadas tan efectivos como si se logran con dispositivos fijos. Otra de las desventajas que podemos encontrar es que quienes no realizan los efectos deseados si el paciente no las lleva, no realiza su uso debido de las férulas. Es decir, las férulas tienen que estar en boca entre 22 y 23 horas al día y solo se quitan para comer o en alguna situación especial que ya hemos mencionado, pero si no se llevan este mínimo de horas, las férulas no están en contacto directo con los dientes el tiempo suficiente y no vamos a conseguir los objetivos que tenemos desarrollados previamente en el plan de tratamiento del paciente. Por ello se requiere mucha colaboración. La colaboración de los pacientes es una pieza fundamental en el tratamiento ortodóntico y su falta repercute negativamente en el tiempo y en la calidad del tratamiento. Los dispositivos ortodónticos son conocidos por generar molestias en los pacientes, lo que puede motivar a que los pacientes abandonen el tratamiento de manera prematura. En el caso de los alineadores de este sistema invisible, estos ejercen escasas molestias, lo cual promueve la colaboración del paciente. Al principio se pueden encontrar un poquito raros con las férulas, pueden sentir algún tipo de roce, con la lengua se puede modificar el habla, pueden tener un poquito más de salivación, pero al estar confeccionados a la medida de sus dientes, generalmente no suelen causar ningún tipo de problema, ni de roce, ni nada. Y el paciente suele tolerarlo bastante bien. Por ello, las conclusiones de nuestro tratamiento, de nuestro estudio, de nuestra presentación, sobre todo que detectar las maloclusiones en edad temprana para que el paciente pueda recibir un tratamiento preventivo es fundamental. La mayoría de las enfermedades bucales, como son las maloclusiones dentarias, pueden ser controladas con actividades preventivas y de diagnóstico temprano. No existen límites de edad para realizar tratamientos de ortodoncia en adultos y cada caso requiere una atención individualizada, diagnóstico interdisciplinario y una planificación terapéutica que cumpla con los objetivos que el mismo paciente demanda. Con todo ello, muchas gracias por su atención.